Un saludo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, deseándoles que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en su santa palabra por medio del estudio de la lección de escuela sabática que tiene por título Preparación para el tiempo del fin en este segundo trimestre, año 2018. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a que lo compartas y de esta manera permitir que otros también conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda inscribirte y dar clic en la campanita. La salvación y el tiempo del fin es la lección número 4. La salvación y el tiempo del fin. El versículo de memoria es: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Papá, ¿me puedes explicar la palabra propiciación que aparece en el versículo para memorizar? Hijo, cuando el texto habla de propiciación, está haciendo relación o referencia a el antiguo servicio que se daba en el santuario. Segundo departamento, ahí estaba el arca del pacto. Y esa arca del pacto tenía una tapa que cubría el arca del pacto. Esa tapa se llamó propiciatorio. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, que representa la justicia de Dios. Pero ese propiciatorio que tapaba la cubierta estaba representando la misericordia de Dios. Por tal razón, en ese evento, simplemente lo que hacía era que se unía la justicia y la misericordia de Dios para con el pueblo. Esto significa simplemente hacer expiación. Esto simplemente significaba o traía a la enseñanza para el pueblo que Dios haría reconciliación con su pueblo. En este lugar, en ese propiciatorio, se presentaba la gloria, se aparecía la gloria de Dios llamada la Chequina. Esta era la señal visible de la presencia de Dios entre su pueblo y él. El propiciatorio y las tablas de la ley dentro del arca representaban los principios fundamentales del trato de Dios con su pueblo. Hijo, quiere decir que la justicia estaba atemperada con misericordia. Una vez al año, recuerda esto, una vez al año se celebraba una fiesta llamada el Día de Expiación o Día de Yom Kippur en hebreo. El sumo sacerdote en este día entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y con la sangre del sacrificio, la cual esta era asperjada delante del propiciatorio, con la esperanza de que Dios aceptara la sangre vicaria de la reconciliación como evidencia de la confesión de sus pecados y obtener para ellos la misericordia. Ahora, también es claro que los cristianos hoy estamos enfatizando no solo en lo que Jesús enseñó, aunque también lo hacemos, pero no nos quedamos solamente en el énfasis de su enseñanza, sino que también nuestro énfasis como cristiano está en proclamar al mundo que Cristo, que Dios hizo algo por la humanidad y fue dar su vida en la cruz del Calvario para que tú
todos nosotros, yo también, todos entremos a un evento especial y que tiene que ver con la reconciliación entre Dios y el hombre. Esto hace diferencia entre otras religiones con el cristianismo. Las otras religiones solamente hablan de enseñanzas de sus líderes fundadores, pero nosotros tenemos un elemento más, y es que nuestro fundador, que es el mismo Dios, hizo algo. También nos enseñó, pero también hizo algo por nosotros, y era dar su vida para redimirnos. Mi amor, ¿nos puedes responder a la familia cómo podemos relacionar el amor del Padre con nuestra preparación para el tiempo del fin? Ya que muchas personas creen que el Padre es solamente justicia, sin nada de misericordia. Mi esposa, quien me pregunta qué relación tiene, ¿cierto? El Padre con nosotros en el tiempo del fin, simplemente tenemos que mirar esto, y es verdad que el Antiguo Testamento habla de justicia de parte de Dios, pero también es verdad que habla de misericordia, como también es verdad que de esos dos elementos, justicia y misericordia, también habla en el Nuevo Testamento. De ahí que tenemos la certeza que Dios no cambia. La palabra de Dios dice: Dios es inmutable. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el mismo, lleno de justicia, lleno de misericordia y perdón para los humanos. Este Dios también es lento para la ira, es fiel, compasivo, misericordioso, está lleno de amor para con su pueblo. Nosotros no tenemos argumentos para decir que en el Antiguo Testamento se muestra a un Dios diferente al que se nos muestra en el Nuevo Testamento. En los dos es un Dios misericordioso, lleno de amor para con nosotros y de perdón también para con su pueblo. El libro de Éxodo, capítulo 34, el versículo 6 y 7, manifiesta las palabras de Moisés, cuando simplemente dice que es grande en misericordia y tardo para la ira. Papá, ¿me puedes explicar cómo podemos relacionar el amor de Cristo con nuestra preparación para el tiempo del fin? Hijo, mira, es bueno que entendamos esto. El pecado separa a la raza humana de Dios. Cuando tú y yo pecamos, simplemente lo que hace el pecado es que empieza a establecer división, un muro entre Dios y nosotros. El pecado no nos une a Dios, nos separa. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que tener claro, y es que Cristo es eterno y su eternidad no depende de nadie ni de nada. Él es eterno porque Jesús es el mismo Dios. Jesús es Dios, y como Dios es eterno. Recuerda lo que estudiamos la clase anterior, en la lección número 3, donde hablábamos que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, que es eterno. Y como eterno tenemos que tener claridad en esto. Ahora, Jesús se hizo humano a través de la Virgen María. Es cierto. Jesús se humanó, se hizo carne, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jesús se hizo carne, pero se hizo carne con un propósito. El propósito era que Él debía ofrecer su vida, ofrecer una muerte sustituta en la cruz del Calvario. Sustituta quiere decir que el lugar que me correspondía a mí como pecador morir, un día Jesús se ofreció. Antes de la fundación del mundo, Jesús se ofreció. Si el hombre peca, yo voy a morir como sustituto.
de él. Yo voy a morir en el lugar que le corresponde al hombre. De ahí que nos da, que volvemos a recordar lo que decíamos hace un momento atrás. Jesús no solo nos enseñó, también hizo algo, y ese algo es morir en lugar del hombre, ocupar el lugar que le correspondía al ser humano pecador. Jesús era, es y será completamente Dios y completamente humano. De ahí, ¿esto qué significa? Que todas las cosas existen porque un día Jesús dio la orden, sea la luz. Haya en el firmamento lumbreras, brote de la tierra todo tipo de plantas, árboles frutales, brote de la tierra todo tipo de animales. Con su palabra lo dio, lo pronunció y de inmediato existió. Por su palabra, como Dios creador, mandó y existió. Es decir, que Dios o Jesús creó sin usar materia preexistente. Ordenó y la materia existió. ¿Sabes? También es cierto, de la parte humana, dice que un día Jesús fue hallado en el pesebre al lado de su madre y al lado de su padre José. Lucas 2:16 dice que estaba el niño acostado en un pesebre y que fue hallado por aquellos hombres que le visitaban. También significa esto, que todo existe porque Él lo hace existir. También esa palabra de que Dios será humano para siempre y Dios para siempre y que es completamente, también significa lo que también lo tomamos del libro de Lucas 2:52, donde dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Pero en Hechos 5:30 dice que a ese mismo fue al que mataron y colgaron de un madero. Mis hermanos, tengamos en cuenta esto, que el amor de Cristo por nosotros no es más que una manifestación del amor del Padre. ¿Por qué? Recuerda lo que la palabra dice, que Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, es decir, el Padre. El Padre envió a su Hijo para que diera su vida para rescatar a este mundo perdido. Por tal razón, cuando nosotros observamos a Jesús en la cruz, colgado, clavado, simplemente tenemos que mirarlo, sí, reflexionar en Él, sí, pero ese acto es un reflejo que Dios, el Padre, también estuvo de acuerdo en que Cristo diera su vida por nosotros, sus pecadores. Mi amor, tenemos otra duda. ¿Cuál es la participación que tiene el Espíritu Santo con nuestra preparación para el tiempo del fin? Amor mío, entendamos esto. El Espíritu Santo, a través de la historia, al igual que el Padre, han sido muy incomprendidos por la raza humana, porque han habido conceptos equivocados para con estos dos seres. Algunos teólogos han expresado con distintas teorías que pretenden explicar quién es el Espíritu Santo. Entonces algunos han dicho que el Espíritu Santo es una fuerza, otros han dicho que el Espíritu Santo es un mero afecto entre el Padre y el Hijo. Otros dicen que es la tercera persona de la deidad. ¿Cuál de todas es? Y no cabe el tiempo para mencionar las tantas teorías que existen hoy para tratar de explicar acerca del Espíritu Santo, quién es la persona. Lo que la Biblia sí nos dice es lo siguiente. Mateo 28:19 dice que los cristianos se bautizan en su nombre, junto como también lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo.
Por tal razón, entendemos que el Espíritu Santo hace parte de Dios, hace parte de esa unidad divina que hay entre esos tres seres. También la Biblia dice que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo. Pero también en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo vendría con una misión, y la misión es convencer al mundo de pecado. El capítulo 14 de San Juan, en el versículo 16, dice que el Espíritu Santo sería un consolador, entendiendo que la palabra consolador es un abogado, un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por su pueblo con gemidos indecibles. El capítulo 16 del San Juan, en el versículo 13, dice que el Espíritu guiaría a su pueblo, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a toda verdad. Papá, si aún somos pecadores, ¿cómo podemos hallar seguridad para nuestra salvación? En cuanto a la seguridad de la salvación, hijo, tengamos en cuenta lo siguiente. Debemos deleitarnos en la realidad de la salvación. La salvación no es una utopía. La salvación no es un invento de los hombres. La salvación es creación divina, como medio para rescatar al hombre una vez pecare. O se prometió entre la deidad antes de crear al hombre. Si el hombre peca, voy a morir en el lugar de él. Esa es una realidad. El Espíritu, el Padre, el Hijo, entre los tres acordaron que un día, si el hombre pecara, había que rescatarlo, y que ese rescate se daría con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en Dios, en que la salvación es una realidad en el presente, hoy. Con esta certeza nos podremos enfrentar a un futuro que viene para con su pueblo, y donde solamente tomados de la mano de Dios podremos salir vencedores. El Salmo 91, el versículo 16 y 17 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí simplemente se nos dice: ten la certeza que la salvación es una realidad hoy para ti. Joel capítulo 2, el versículo 31 y 32 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el versículo 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dios le promete salvación a su pueblo. Dios le promete que solamente basta con invocar su nombre, creer en él, creer en que él murió por mí, que él es mi salvador personal, y automáticamente dice: será salvo. Y es ahí donde la salvación se convierte en más que una promesa, se convierte en una realidad para con nosotros. Debemos tener esa certeza. Juan capítulo 10, el versículo 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi hermano, Dios te está diciendo que la salvación como realidad nadie la podrá arrebatar de sus hijos, aquellos que confían en la palabra, que confían en la promesa de nuestro Dios. Aunque debemos ser fieles, como los mártires en el pasado, que fueron fieles hasta la muerte,
también debemos tener la certeza de esto. Y es que la salvación es simplemente un don divino. Es un don divino, es un regalo divino. La palabra don significa regalo. Por tal razón la salvación es un regalo. Tú y yo no lo merecemos, es por gracia. Al Evangelio se le denomina el Evangelio eterno, así lo denomina Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 y el versículo 7, donde va el primer ángel proclamando el mensaje del primer ángel y dice que tenía en su boca el Evangelio eterno. Eterno porque no cambia, eterno porque Dios es inmutable. Y si Dios no cambia, si su mensaje no cambia, el Evangelio tampoco. Es decir, que es otro argumento para afirmar que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Siempre será el mismo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra predestinación no aparece en la Biblia, pero su forma verbal predestinar, esta sí, es la que aparece en el versículo 4. Esto lo que está diciendo es que Dios hizo provisión para que los pecadores fueran santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la provisión? La provisión es Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cuando el texto habla de predestinados para ser hijos de Dios, lo que está diciendo es que Dios hizo provisión para que sus hijos conocieran que había un camino para vivir santos y vivir sin mancha. Por medio de la fe en Cristo, antes de la fundación del mundo y de la entrada del pecado, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La predestinación opera dentro de la órbita del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. También se habla de que el conocimiento del plan de salvación estuvo determinado de antemano para que todos los humanos lo conociéramos. Es decir, que Dios hizo provisión para la salvación, sí, pero también hizo provisión para que esa salvación se proclamara a todos los humanos. Es ahí donde está diciendo de que fuimos escogidos, de que fuimos predestinados por su puro afecto, para ser adoptados como hijos suyos. Y es ahí donde, mi hermano, Dios te está diciendo: la salvación en el tiempo del fin es segura, es una realidad. Oremos. Dios, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos llamas a vivir una vida conforme a tu voluntad. Pero también gracias, Señor, porque nos permites anunciar el Evangelio a aquellos que mueren en el pecado, para ser rescatados y que vivan en la justicia de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esta oportunidad te rogamos que bendigas a los hermanos que escuchan este comentario y permite, Señor, que sea una bendición para tu iglesia y para aquellos otros que deben escuchar que Cristo murió por ellos y por sus pecados. Guárdanos, oh Dios, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.